Los media. Este es un tema infinito y llamativo. Se centra en algún producto mayormente audiovisual, aunque pueden ser libros y prácticamente lo que sea, que por un motivo u otro ha quedado totalmente perdido o parcialmente perdido. En el mejor de los casos se sabe que existe, dónde está y está terminado, pero por uno u otro motivo, mayormente que involucra temas de derechos de autor y demás, este no puede distribuirse masivamente. A mitad de esto, el terror es un género que vive siendo atacado. Todos sabemos que cada vez que una película de terror sale, una vieja fodonga que no tiene nada mejor que hacer va a quejarse de cómo esa película fea está corrompiendo a la sociedad. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Eso significa que, créeme, el género del terror en todos los medios tiene mucho los media por motivos como ese de la censura, ya que nadie quiso proteger el arte. Y ahora para seguir el mes del terror, vamos a ver un top 5 de películas de terror perdidas. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Creo que todos conocemos La Masacre en Texas. Estaría de más desde mi perspectiva hablar acerca de este slasher de los años 70 que presentó a la infame familia de caníbales de los Sawyer y a su miembro más conocido, Jedediah Sawyer, Leatherface. En la segunda película sucede algo interesante, y es que aparte del personaje de Leatherface vemos que Chop Top, uno de sus hermanos, cobra bastante protagonismo. De hecho, técnicamente él es el villano principal y Leatherface algo así como su matón. En algún momento Tony Hooper, el hijo de Tobe Hooper, el creador original de La Masacre en Texas, quiso seguir el legado de su padre, y así es que se había creado All American Massacre. Este sería una especie de intercuela en la historia de Masacre en Texas. Se centraría principalmente en el personaje de Chop Top, que habría escapado del manicomio e iniciado su racha genocida. Desde luego, el resto de la familia Sawyer, incluyendo el propio Leatherface, estarían presentes, pero lo harían más que nada en flashback, centrando toda la historia en Chop Top para que Tony Hooper pudiera crear su propia historia con el mundo y universo creado por su padre. La película se terminó en boca del propio Tony Hooper, está lista para estrenarse, pero jamás lo ha hecho. El por qué es llamativo, ya que nadie lo ha explicado a ciencia cierta. Hay quienes dicen que fue un tema de derechos de autor, ya que recuerden, Masacre en Texas y Leatherface ya no son propiedad de la familia Hooper. Otros dicen que la película era tan mala y tan lamentable que prefirieron no estrenarla para no hacer el ridículo. En todo caso, se conoce la trama de la película, sus actores, y se sabe que esta podría exhibirse, pero no lo ha hecho, y por ese motivo le doy el quinto puesto de la lista. Esta fue una película creada por Ladis Strayvich, un cineasta ucraniano de principios del siglo XX. Él es conocido por ser un pionero de Hollywood, siendo también uno de los primeros en usar el stop motion para sus películas, además de introducir animales entrenados en las mismas. El Retrato es un filme de 1915 cuya trama completa es desconocida. Lo que se sabe es simple. Aquí vemos a un artista de clase baja que compra el retrato de un anciano, pero empieza a tener pesadillas acerca de cómo el anciano sale del retrato para atormentarlo. El pobre hombre intenta deshacerse del retrato, pero oh sorpresa, vemos que el aterrador anciano sale del retrato para atormentarlo. ¿Qué pasaba exactamente después de ese punto es desconocido, ya que la película original duraba 45 minutos, pero lamentablemente
solo 8 minutos llegaron hasta nuestros tiempos. Aún así, la película es admirada por ser una proeza de los efectos especiales, ya que la escena del anciano saliendo de la pared se hizo hace más de 100 años y con los recursos de esa época, lograr el efecto era muy difícil. Y bueno, repito, esta película fue hecha por alguien quien puso las bases para el cine y en su momento fue un padre para el terror. Lamentablemente, el tiempo no respetó el arte y el retrato quedó casi completamente desaparecido y le doy el cuarto puesto de la lista. El hombre lobo, el cambiaformas, un hombre maldito que acecha en la oscuridad del bosque, a veces acercándose a las ciudades del hombre moderno, convirtiéndose en un cazador que acecha en cada esquina, siendo capaz de tomar una forma salvaje, mayormente la de un lobo, para exterminar a los débiles humanos y alimentarse de ellos. Esa sería la forma de concebir a los hombres lobos actualmente, como un mal antiguo de la época en la cual el mundo todavía era salvaje, que perdura hasta nuestras eras. La temática del hombre lobo y del cambiaformas, bueno, se ha usado en miles, millones de películas, series, videojuegos y demás. Y quizás algunos se pregunten cuál fue la primera película de un hombre lobo. Habrá quien piense que eso es imposible de saber, pero de hecho tenemos un registro bastante fiable. La primera película de un hombre lobo se estrenó en 1913 y lamentablemente ha quedado desaparecida. Este proyecto, como no podría ser de otra forma, era de Universal y se puede considerar parte de sus monstruos clásicos. Propiamente la película fue dirigida por Henry McKee, un director que también fue un pionero del cine. Él fue el inventor de las máquinas de viento que se usan en las películas y también él inventó la técnica de la doble exposición. Lo llamativo es que El hombre lobo no es una película para nuestros estándares. Dentro de la forma de pensar del año 2022, El hombre lobo era básicamente un cortometraje, ya que según algunas declaraciones duraba entre 20 y 30 minutos y llamativamente no presentaba a un hombre lobo per se. La película empezaba durante las guerras amerindias, cuando el hombre blanco estaba sometiendo a los indios nativos para mandarlos a las reservaciones. En esa época veíamos a una mujer que para intentar defender a su pueblo se convertía en una hechicera, pero al hacerlo maldecía el alma de su hija, quien pasaba a transformarse en una loba salvaje y finalmente era asesinada por los colonos. La segunda parte de la película ocurría en el tiempo actual para el momento de su estreno, claro está, donde el fantasma de la niña acechaba en la ciudad, convirtiéndose a su forma de lobo y asesinando a las personas blancas que ella pensaba eran colonos que seguían tratando de robar y profanar las tierras de los nativos. Así que técnicamente teníamos a una niña fantasma que era también una especie de mujer lobo. La película, según se dice, fue un completo éxito para su momento. Por desgracia quedó perdida y completamente destruida debido al incendio de Universal en 1924 y lo único que queda de ella es el póster y pequeñas declaraciones de su trama. Ya saben, ese día perdió el cine y por eso El hombre lobo se queda con el tercer puesto de la lista. Esta película es algo bastante interesante. Propiamente se basa en un libro de 1922 llamado El gato y el canario, que fue escrito por John Willard. El libro de hecho fue bastante popular y se adaptó en cine en 1927, en la época en la cual el cine mudo todavía era un estándar. Y lo llamativo aquí es que The Cat Creeper se estrenó en 1930 con el cine sonoro recién iniciado.
Dicho de otro modo, se puede decir que The Cat Creeper es una especie de remake de la primera película del Gato y el Canario, un remake que se estrenó solo 3 años después que la película original. Y es también esto muy llamativo, ya que en ese margen de tiempo la película se estrenó antes de que entrara en vigor el Ice Code. Para los que no lo sepan, este fue el código de censura que tuvo el cine, el cual evitaba que se viera violencia, que las mujeres se exhibieran demasiado y todo ese tipo de cosas que siempre terminan arruinando los proyectos. Más o menos como lo que tenemos hoy con la diversidad, pero hace unos 100 años. Todo esto es una tormenta perfecta para que esta película sea un clásico único del cine. Primero que nada, al ser un remake que se iba a estrenar solo unos pocos años después, la productora quería al mismo elenco, cuando menos a la misma actriz protagonista, pero ella no estaba disponible para la película debido a su agenda. En ese momento fue que recién se dieron cuenta que un remake hecho solo 3 años después no era una buena idea y le cambiaron el nombre a la película del Gato y el Canario a The Cat Creeper. Propiamente la trama es bastante simple. Un anciano millonario muere, pero su testamento dice que este no se leerá hasta 20 años después de su muerte. La película ocurre justamente ese día, 20 años después de la muerte del anciano, con 6 familiares hospedados en una lujosa mansión esperando la lectura del testamento. En ese momento cosas raras empiezan a pasar. Las personas son atacadas por un monstruo que parece moverse detrás de las paredes, y así entramos en una mezcla de misterio y terror paranormal, ya que las cosas no son lo que parecen aquí. Pero todo acaba de manera trágica, incluso con la muerte del abogado. La película, según se dice, fue un tremendo éxito en su momento, pero lamentablemente está perdida. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Primero que nada está todo ese tema de que era un remake hecho con muy poco tiempo de diferencia, y al parecer al final la productora pensó que a pesar del éxito la película no valía tanto la pena. Otra teoría que se maneja y que creo más sensata es todo el tema de la censura. Esta película, que para día de hoy no sería nada de otro mundo, en aquel momento, bueno, terminó siendo una polémica y rompía prácticamente todos los puntos uno por uno del código de censura, así que para la productora no valía la pena volver a reestrenarla. De hecho, no podían estrenarla ni reestrenarla ya en cines porque el código se los impedía, y en aquella época donde la distribución casera no existía, bueno, hacía que esta película ya no pudiera explotarse, así que la dejaron perderse, podrirse en una bóveda dentro de sus almacenes hasta que quedó prácticamente desaparecida. Lastimosamente, lo único que queda del metraje son partes de la banda sonora y 2 minutos de escena. 2 minutos que se salvaron debido a que en 1932 se estrenó la película Bo, una parodia a las películas de terror de la época, el Scary Movie de los años 30 del siglo XX, el cual mostraba segmentos de The Cat Creeper, y es solo por eso que tenemos un par de escenas de esta película. Una historia por demás lamentable dentro del género del terror, y una mala racha de cómo esos códigos de censura solo están para destruir el arte. Y bueno, le doy el segundo puesto de la lista. Esta es una de la que ya hablé en alguna ocasión hace no tanto tiempo, creo que no tiene ni un año para el momento de publicación de este video, así que iré un poco rápido. Juan López Moctezuma es un director mexicano en cuya galería podemos encontrar películas de terror bastante interesantes como La Mansión del Miedo, Matar a un extraño
y Alucarda, la hija de las tinieblas, su película más destacable. Sin embargo, lo llamativo es que El alimento del miedo es una película de 1994. Esta aparentemente nos narra la vida y el día a día en una colonia especialmente pobre de la Ciudad de México, donde una niña queda huérfana y es adoptada por una pareja que la pone a trabajar como payasito y pidiendo dinero en las calles. Sin embargo, la niña sufre de maltrato y termina muriendo. Es así que para evitar el castigo, la pareja decide usar el cuerpo de la pequeña para crear tamales y venderlos como si nada. Esa es la premisa de la película. El cómo quedó perdida, bueno, es fuente de debate. Aparentemente la polémica que causó en 1994 con su estreno fue demasiada y el director prefirió pasar del tema. Se habla también de que la película ha sido estrenada en algunas proyecciones pequeñas como el Festival Macabro de la Ciudad de México. De hecho, por ahí vi comentarios que decían que sí, la película existe, pero no es nada de otro mundo, es simplemente el escándalo que hay a su alrededor. Sin embargo, estamos ante una película de terror creada enteramente en México en los años 90 por un denominado genio maldito de este género. Y la verdad, aunque quizás no sea tan impactante, el que no podamos verlo es una lástima para el cine mexicano de terror y bueno, le doy el primer puesto de la lista. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué opinan de mi selección para este top y cuáles otros proyectos de terror perdidos conocen ustedes. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Si el video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charles Mustaine, nos vemos en la próxima.